Bien, vamos entonces a ver un poco de repaso de nomenclatura. Seguramente esto ya lo vieron en muchas materias. La facultad nuestra tiene un curso de posgrado de nomenclatura, dedicado a eso, nomenclatura zoológica, así que no voy a ahondar muchísimo, sino que voy a ir refrescando lo que ustedes vieron en las materias introductorias de la carrera y los conceptos principales que vamos a tocar acá de manera más práctica. Bien. Yo les comentaba la clase pasada que clasificar es una necesidad universal para ordenar, reconocer y mantener un montón de información biológica, y las clasificaciones nos sirven para hacer esto de manera eficiente. Entonces, lo que vamos a ver hoy es esta parte que llamamos nomenclatura, que trata de las reglas de cómo se administran los nombres en la nomenclatura biológica. Y este es un ejemplo de los problemas que surgirían si uno diera libertad total para poner nombres, ¿no? En este caso están poniendo nombres a estas plantas, estos iris, y empezaron colocando nombres relacionados a localidades, Marítima narbonensis, y después iban encontrando más variedades y más especies que eran una parecida a otra, y los nombres eran cada vez más largos. Y de alguna manera lo que estaban tratando de hacer era que los nombres tuvieran un contenido muy explícito de características de la especie. Y claro, cuanto más se sabe de las especies y cuanto más especies hay, esos nombres serían cada vez más largos. Y la otra cosa es que cuando encontrás una característica nueva de una especie que ya le habías puesto un nombre, medio que le deberías cambiar el nombre para actualizar lo que aprendiste. Y eso es un método que no resultó práctico. Y lo que vamos a ver hoy, que es las reglas de nomenclatura que se usan hoy día, no quieren decir que estén escritas en la piedra, esos están cambiando todo el tiempo, y los códigos de nomenclatura viven en este área de conflicto que es como un compromiso entre necesidades opuestas, que es dar nombres únicos y estables a los organismos para que la gente los reconozca por el nombre y que ese nombre siempre signifique lo mismo. Y la otra necesidad es que estén clasificados de una manera explicativa y predictiva, que nosotros vimos ayer, que eso es una clasificación filogenética, por lo menos hoy día es lo que se entiende como más práctico. Y como las relaciones filogenéticas tampoco es que son evidentes, hay que descubrirlas y a veces son debatidas, y lo que sabemos de parentescos va cambiando con el tiempo. En alguna medida, los nombres de las especies van a ir cambiando entre grupos de acuerdo a lo que más se sabe. Entonces, tenemos estabilidad como una cosa deseable y tenemos que refleje lo que se sabe de los parentescos. Entonces eso requiere cambio. Los códigos lo que están tratando de hacer es implementar los cambios que la ciencia va descubriendo y se proponen hacer de una manera ordenada para tener una máxima estabilidad. Y eso no es para nada trivial, pero dentro de todo se logró un compromiso que funciona. Yo acá les puse links. En general la bibliografía, cuando vean en violeta, es una cita. Si está subrayada es que ya tiene el link puesto en el PDF. Si no, lo encuentran en la bibliografía seguramente. Les pongo el catálogo el código zoológico, el botánico. Y hay algo que
tal vez no resulta intuitivo al principio, y es que los códigos de nomenclatura son, o tratan de ser, lo más neutro posible en cuanto a teorías científicas. No dicen qué teoría científica es preferible, es decir, no es que te van a obligar a que sigas la filogenia o un tipo particular de árbol filogenético, sino que te dicen que si vos quisieras armar los grupos de esta manera, se deberían llamar de esta otra manera de acuerdo a ciertas reglas. O sea, tratan de ser estables, universales, que los nombres sean únicos y que se adecuen a las opiniones científicas que ustedes tendrán. Eso es algo en común entre los dos códigos. Yo me baso un poco más en el zoológico porque es el que conozco, pero son muy parecidos. El zoológico tiene un preámbulo, 90 artículos, cada artículo tiene capítulos, y en un capítulo van a encontrar cláusulas que son obligatorias. Obligatorias en el sentido, no es que te van a meter preso si no las cumplís, sino que hay un consenso de que para nombrar organismos se va a seguir ese código y la comunidad científica lo refuerza directamente, porque si no publicas de acuerdo a esas reglas, nadie te da bola. Además de esas cláusulas obligatorias, hay recomendaciones y ejemplos. Las recomendaciones no son obligatorias desde el punto de vista del código, pero es muy posible que cuando vos mandes un paper, ese tipo de recomendaciones, los árbitros y los editores, es muy posible que te pidan que las cumplas. Vos podés berrear, decir, no es obligatorio, pero bueno, te están por aceptar o rechazar un trabajo, ¿no? Bueno, hay ejemplos y hay un glosario para explicar lo que quiere decir cada término. Este es un ejemplo de cómo se ve en la edición online, ¿no? Un artículo, requisitos para que sea disponible un nombre científico. La publicación, que esté escrito con el alfabeto latino, que tenga cierta etimología, que es súper laxo. Acá vienen ejemplos, recomendaciones, acá viene otro más, y así. Otro capítulo. Este es el código de botánica, el código amarillo, le dicen los botánicos. También tiene una organización similar. Los botánicos modifican el código en congresos internacionales. Y este capítulo del libro de Winston que yo les di para leer, acá marca las similitudes entre los códigos. Y bueno, que los nombres sean únicos, que estén en alfabeto latino. Vos si agarras un trabajo escrito en chino, vas a encontrar todos los símbolos chinos y de repente con caracteres latinos el nombre científico. Y después sigue todo en chino. Sí, una manera de determinar cuál es la prioridad, o sea, que vamos a usar la fecha, pero en caso que haya una disputa, saber cómo se define esa prioridad, la cuestión de la tipificación, el punto de inicio a partir del cual uno va a mirar nombres y a las cosas más viejas ni las mirás, y un sistema administrativo donde si vos querés hacer un cambio importante que no es automático, digamos, no es usual, vos podés apelar y presentar un caso y hay un cuerpo internacional que lo va a decidir. Y además ese cuerpo es el que se ocupa de que el código vaya evolucionando a medida que evolucionan los requerimientos científicos, ¿no? Por ejemplo, cuando aparecen los PDFs como publicación, llevó un tiempo
de que se implementaran los códigos de nomenclatura y al final se implementó. Bueno, vamos a repasar un poco los principios principales, ¿no? Bueno, este es una nomenclatura binomial. Esto es la idea del Linneo, que cuadró bastante bien, que ya se usaba, como les decía, en muchísimas culturas. Especies son binomiales, encima de especie uninomiales, y por debajo trinomiales. Está el principio de homonimia. Si los nombres tienen que ser únicos, de vez en cuando, por algún error o por algún problema, hay dos especies distintas que tienen el mismo nombre. Entonces, para evitar esa ambigüedad, eso hay que arreglarlo, y el primero que se da cuenta de eso y hace una publicación, le cambia el nombre a la especie más joven. La más antigua tiene prioridad. Todavía no se logró unificar los códigos botánicos y zoológicos para impedir homónimos, porque todavía hay unos cuantos homónimos entre plantas y animales. Bueno, el principio de prioridad, que cuando hay algún conflicto, ya sea de homonimia, porque son dos especies con el mismo nombre, o sinonimia, que es una especie con dos nombres, el nombre válido es el más antiguo. A veces pasa que el nombre más antiguo no es conveniente porque no lo usó nadie, y el nombre más nuevo es re famoso y lo usa todo el mundo. Esto pasó con Drosophila melanogaster, que de acuerdo al principio de prioridad y lo que los entomólogos saben por parentescos, debería llamarse Sophophora melanogaster. Pero esto era inconveniente, según la opinión de este caso elevado ante la Comisión de Nomenclatura Zoológica. Entonces llegaron a un acuerdo de hacer un subgénero Sophophora dentro de Drosophila y alterar un poco las reglas de prioridad para que Drosophila melanogaster se siga llamando de esa manera. Entonces los autores elevaron esto a la comisión se lo preguntó a mucha gente, esas consultas volvieron, la comisión dijo, bueno, me parece bien, y ahí queda resuelto el problema. Este es un requisito también que es de publicación. Para que sean disponibles, o sea, para que se los tenga en cuenta, los nombres tienen que aparecer en una publicación, que tiene que ser, bueno, de acuerdo a unas reglas que vamos a ver enseguida, y que al principio, ¿no?, tiene que ser una publicación científica, tiene que ser obtenible en múltiples copias. Por ejemplo, las actas de un congreso no satisfacen los requisitos de publicación, salvo que sean un número de una revista establecida. Y esto es una enmienda que se ha hecho para las publicaciones electrónicas, ¿no? Esta parte tachada es el texto viejo, que tenían que ser obtenibles por múltiples copias, durables y qué sé yo. Entonces, acá lo modificaron de manera de permitir que haya copias electrónicas siempre y cuando el contenido sea fijo. ¿Cómo es el contenido fijo? Ustedes se bajan un PDF, se consiguen un editor de PDF, le cambian el nombre a la especie, lo vuelven a subir y ya nadie sabe cuál es la versión original. Bueno, para eso estuvieron bastante tiempo discutiendo y se pusieron de acuerdo en un estándar. Imagínense que este problema no es único de la nomenclatura biológica, ¿no? Supongo que los abogados van a tener el mismo problema, que no quieren que nadie les edite las leyes, etcétera, los testamentos, los títulos de prioridad, etcétera, etcétera. Y el acuerdo que se llevó es un formato de archivo PDF, que es esta barra A, que es un formato de archivo que está hecho de una manera que no se puede modificar.
y es una norma ISO internacional. Y el otro requerimiento es que antes de publicar el trabajo, el nombre se registra en una base de datos, que es Zoobank. Entonces, cuando vos trabajás en un journal electrónico, usualmente los mismos editores eh, mandan los nombres a Zoobank, y en algunos casos, depende de la revista, te piden que lo hagas vos mismo. Entonces, vos entrás ahí, supongo que te creas un usuario, una clave, qué sé yo, mandás el nombre, te van a dar una clave, y esa clave la pones en el manuscrito, y entonces con ese PDF inmodificable y con el registro previo en Zoobank, el nombre es válido, publicado en una publicación electrónica. Bien, este es otro principio importante, yo creo que es uno de los más importantes para este curso, que es la tipificación. Quiere decir que los nombres tienen una referencia, y esa referencia es el tipo. Y a veces la diagnosis, la descripción es ambigua, está medio mal hecha. Lo que importa es el tipo. Para lo que son rango, especie y subespecie, el tipo es un ejemplar, una serie de ejemplares, un pedacito de un ejemplar. eh, Podría llegar a ser una huella de un ejemplar, una foto de un ejemplar, pero es material. Y, o sea, uno lo puede ver al microscopio, o sacar una secuencia de ADN, o tomarle una imagen. Por arriba de eso, los tipos de los géneros son nombres de especies, o sea, especie nominal. El tipo de una familia es el nombre de un género. Y entonces, en última consecuencia, si ustedes tienen una duda de qué significa el nombre de una familia, se fijan cuál es el género tipo. Y luego, si todavía tienen dudas de la identidad de ese género, se fijan cuál es la especie tipo. Y todavía, si tienen dudas de cuál es ese especie tipo, van y examinan el ejemplar tipo, y ojalá que esté bien preservado y se puedan sacar la duda de qué significa esa especie, para entender qué es ese género, para resolver qué es esa familia. ¿Qué decís, Denise? Hola Martín, ¿qué tal? Una pregunta, porque justo lo mencionaste y me trajo de nuevo la duda. Con el tema de las fotos, se determinó, creo que había habido en algún momento un problema, al menos en el código para los taxones para los taxos animales, con aceptar o no designar nuevas especies a partir de fotos, considerar la foto como el ejemplar tipo. Aparentemente por lo que dijiste veo que como que se resolvió esa cuestión. En realidad, el código no cambió. Es decir, el código permite que sea una foto el tipo. Eh, Fue una discusión entre científicos discutiendo si eso era una buena práctica. Eh, Porque había gente que decía, bueno, en vez de matar al pobre bichito, saquémosle una foto y, y designémosla tipo, o aprovechemos que hay muchos gente sacando fotos, y inclusive al no tener los ejemplares podríamos describir la especie de igual. El código lo permite, y no hubo un intento de que cambien el código, y hasta donde yo sé no se cambió, hasta donde yo sé. Tal vez en próximas ediciones aparezcan las recomendaciones, creo que ya está en las recomendaciones, que hay que tratar de tipificar de la mejor manera posible. Y para mucha gente, yo incluido, una foto no es una buena práctica. Eh, Sería aceptable en casos excepcionalísimos, donde
No es que sos un vago o por negligencia solo tenés la foto, sino que es una especie rarísima que se buscó muchísimo y solamente se tiene una foto y estamos re seguros. Bueno, ahí tiene sentido. Pero hacerlo de manera rutinaria, que uno ande sacándole fotos a los bichos y por la foto del ala describa nuevas especies, en mi opinión, traería muchos problemas. Y los problemas, capaz que esto lo hacen gente que no le importa mucho, pero después uno que tiene que laburar en la taxonomía de eso, eh, ese nombre está disponible. Y vos te tenés que romper la cabeza de qué especie será la que habrán fotografiado, y de repente hay 3 que son compatibles, y tenés que ver las localidades, y documentar si en esa localidad están las 2, las 3, Y es como que por hacer un estudio más rápido, le encajan a la posteridad un dolor de cabeza. Ese es mi punto de vista, ¿no? Gracias. Tuvo mucha discusión, es uno de los papers que más bajan en el ResearchGate. Es más sobre buenas prácticas. Y yo le decía, los ejemplares tipo pueden ser un espécimen, una serie de especímenes, qué sé yo, como decir en los briozoos, si son coloniales, lo que es el espécimen no está tan claro. Entonces seguramente van a tener un pedazo con un montón de ejemplares, algunos serán sexuados, yo no sé cómo es la biología de eso. En plantas de repente no va a estar el ejemplar entero, porque si es de un árbol va a ser, qué sé yo, un cachito, una rama, unas flores. El tema es que hay una distinción importante en lo que son los tipos primarios, es decir, los que son portadores del nombre, que son, el holotipo es el ejemplar que la investigadora o el investigador designó como ejemplar tipo. A veces no designó un ejemplar, sino que puso 4 o 5 o 25 y dijo, los tipos son esta serie, porque acá se ven machos, hembras, distintos estadios de desarrollo, y vos después cuando venís a hacer la revisión de ese grupo te das cuenta que en ese frasquito hay 2 especies, porque, bueno, se equivocó. Entonces, ahí el revisor, el primer revisor, designa de esa serie un ejemplar que va a ser el lectotipo. Esa designación es única, se hace una sola vez y una vez que está designado el lectotipo, ese funciona como si fuera un holotipo. Todos los demás de la serie típica pasan a ser paralectotipos, o sea, tienen categoría de paratipos. Otro tipo primario es el neotipo, ¿no? Y es cuando el holotipo o lectotipo se perdió porque lo bombardearon en la Segunda Guerra Mundial, o se perdió en el correo, o alguien se lo robó, o desapareció y nadie sabe dónde está, en un incendio del Museo de Río de Janeiro, puede pasar. Entonces, ahí suele haber la necesidad de otra vez documentar la especie, y de nuevo, la persona que revisa esto en una revisión puede designar un ejemplar que ojalá sea de la misma localidad, que sea conforme a la descripción, y dice, este va a ser a partir de ahora el ejemplar tipo de la especie, y es el neotipo. César, ¿me querés preguntar algo? ¿Querés comentar algo? Sí, creo que ya lo contestaste. Justamente si en el caso de tener que designar un neotipo, sí o sí tenía que ser material topotípico. Entiendo que es una recomendación. Se suele recomendar que sea uno de la serie tipo, como decir un paratipo o un paralectotipo, pero usualmente si se perdió uno, se perdieron los demás. A veces en Claro. botánica tiene una buena costumbre que es mandar
paratipos por correo a otros herbarios. Cosa que si hay una guerra en un país y se quema todo, queda un paratipo en otro herbario, y ese es un candidato buenísimo para neotipo. Por ahí la limitación que tenemos en Palio al menos es que eso ya no se puede hacer. O sea, si está regulado en la provincia y con la regulación nacional no se puede... Hoy en día si sacas material, suponete de San Juan, tiene que quedar en una colección sí o sí de San Juan, por más que vos lo estés estudiando en otro lado. Claro, Por, y bueno. por ahí en ese momento se complica. Ahora. Ok, bueno, sí, espero que no se les queme el galpón donde lo tienen. Claro, sí, sí, totalmente. Bueno, después están sin tipos, ya lo decía, cuando hay una serie típica de varios ejemplares y todavía nadie le pareció que era necesario designar un lectotipo. Esos varios ejemplares son portadores del nombre, primarios, y si no hay problema, capaz que siguen siendo los tipos primarios. El resto de la serie típica quiere decir que está en la publicación original, ¿no? Que el autor dijo, este es el lotipo, estos son los paratipos. Bueno, paratipos, paralectotipos. Que la importancia que tienen es que si se pierde el tipo primario, son buenos candidatos para neotipos. Y además la vio la misma autora cuando estaba revisando eso, o sea que son ejemplares importantes. Después hay otros términos que se usan, como decir alotipo, que sería un paratipo del sexo opuesto, usualmente, pero eso no está regulado por el código. Lo mismo topotipo, sería un bicho colectado en el mismo lugar donde agarraron el tipo. Eso la gente lo entiende, pero no son términos regulados por el código. Lo importante de esto es que, como decir, la nomenclatura es una cuestión abstracta de cómo se denominan las especies. La taxonomía tiene que ver con cómo se organizan de acuerdo a lo mejor que conocemos de la ciencia, y en el medio de esos dos mundos están los ejemplares tipo, que son la referencia material que conectan esos dos mundos. Entonces, usualmente, si ustedes están trabajando en taxonomía y quieren resolver la nomenclatura de manera adecuada, tienen que o examinar el ejemplar tipo o ver la descripción original del ejemplar tipo a ver si están entendiendo bien de qué especie se trata. Yo les decía entonces que hoy día se considera que una clasificación filogenética es la más predictiva, más ordenada. Entonces, uno trata de que los taxones sean grupos monofiléticos. Los códigos no opinan sobre eso. Como les decía, hay libertad científica total. ¿Querés hacer un taxón que sea parafilético? Desde el punto de vista del código, hacelo y yo te muestro cómo se debería llamar de acuerdo a los nombres. Punto. Lo mismo lo que son jerarquías y rangos. O sea, ¿qué es un género en botánica? ¿Y qué es un género en zoología? ¿O qué es un género de aves y un género de coleópteros? ¿Qué sé yo? O sea, eso son totalmente arbitrarios. O si no arbitrarios, refleja una conveniencia de la disciplina en particular. Lo que el código te va a impedir es meter un género adentro de otro género. O sea, no. Si un género va a estar adentro de algo de mayor rango, va a ser una tribu, una subfamilia, una familia. Y tampoco es obligatorio, digamos, si vos quisieras seguir un orden filogenético, que los grupos hermanos tengan el mismo rango. Porque eso te obligaría a crear tantos rangos como nodos tiene el árbol. Es medio caótico. Por ejemplo, uno que ponen, un ejemplo en este paper, hay un filum Placozoa, que es un grupo hermano de casi todo el resto de los bilaterados, ¿no? Que no son un filum. Entonces, tampoco es un tema muy álgido.
Bien. Acá tenemos un caso, ¿no? Donde vamos a discutir esto como si fuera un... A ver dónde tengo el chat, acá tengo el chat. Un ejemplo práctico y tenemos un análisis filogenético y una taxónoma revisó este grupo y tomó esta decisión. Dijo, vamos a hacer 3 géneros. Y había nombres disponibles. La especie tipo del género Aus es esta, la especie A. Y este género fue establecido en 1880. El género Cus es este, la especie tipo C, fue establecido en 1910. La propuesta de ese género con esta especie tipo. Y el EUS con la especie E, 1955. Están ordenadas por prioridad. Genial. Entonces, supongan que ahora viene otra taxónoma y hace un reanálisis y dice, ¿sabes qué? En mi opinión, todas estas especies deberían pertenecer al mismo género. Bien, ¿qué nombre tendría ese género pintado de verde? El más antiguo, ¿no? O sea, Aus. Primero, Aus. Aus. Bien, perfecto, Aus. Porque había 3 nombres de género disponibles y gana el más antiguo. Excelente. Esta otra persona opina que hay 2 géneros. ¿Cómo se llama? El azul y el violeta. Aus queda como Aus. Y después, entre esos 2 géneros, hay que buscar por orden, por prioridad, cuál es el más antiguo. Entonces, no sé si es Cus o Eus, pero pasaría a llamarse uno de esos. Ok, el más antiguo, acá dice la prioridad es Cus primero. Ah, listo, entonces sería Cus. Cus y Aus. Perfecto. Este ejemplo, fíjense que esta persona dice, ¿saben qué? Este género para mí puede ser parafilético, a mí no me importa. Ok. Bueno, ¿cómo estos géneros, cómo se deberían llamar? El rojo, el amarillo y el rosa. Baltasar, conectaste tu audio. Sí, no, el rojo Aus. El rojo Aus. El amarillo es Eus. Perfecto. Y ese recibiría un nuevo nombre. No, nombre. Ok. El rojo rosa sería un homónimo junior de Cus, de Eus. ¿El rosa decís vos? Claro. No, porque esta persona dijo que esto tenía que ser otro género distinto que esto. Entonces, lo que estaba diciendo Baltasar, ¿qué decías, Baltasar? Sí, que recibiría un nuevo nombre, digo yo. Claro, hay que crear un Elegir nuevo la nombre. especie tipo. ¿Cómo? Pero hay que ver la especie tipo y en base a esa el género. Del rosa, Pero habría decís que vos. designar una especie tipo. Claro, designar una especie tipo. Claro. Entonces acá hay que proponer un género nuevo y cuando propones el género nuevo es obligatorio designarle una especie tipo. Entonces, ¿qué le pondrías, Baltasar, vos primero que te diste cuenta? O Sofía, que también opinaste. ¿Qué nombre? Fus, con especie tipo F, ok. Genial. Bien, seguimos trabajando. Esto es una filogenia y acá le pusimos valores de soporte de Bootstrap. Y de nuevo, ustedes piensan que habría estos géneros. ¿Qué nombres deberían llevar? Marqué con rojo las especies tipo, ahora cambiaron, con esta prioridad.
¿Alguien que no haya opinado hasta ahora? Es más de lo mismo, ¿eh? Y, por ejemplo, en el rojo sería aus, Sí, el rosa, eus, perfecto. y en el verde, y bueno, un nuevo género designando una especie tipo J o D. Perfecto, muy bien. Bueno, acá tenemos el mismo caso, y de nuevo les puse valores de soporte de Bootstrap. Y yo querría que ustedes me recomienden qué hacer con esto. O algún tipo de escenarios, a ver qué les parece, ¿no? Porque ya vimos que uno puede decir es un mismo género, son 3, son 2. Hagamos un poco de brainstorming de las posibilidades que tenemos, a ver qué les parece. Yo creo que ahí depende un poco del criterio del investigador en ver ese grupo con bajo soporte, qué caracteres son los que lo definen, porque si son caracteres por ahí que son muy diferentes al resto o que son usualmente usados para definir géneros, quizás sí sea conveniente proponerlo como un género nuevo. Como en el caso Cosa de este que tenga, anterior. claro, pero bueno, creo que depende un poco de eso, de ver eso, ¿no? Si por ahí son caracteres que no son tan definitorios, quizás se podría incluir en un solo género, J, D, E, F, G, H. Claro, entienden el razonamiento. Suele suceder, 55 de Bootstrap quiere decir que el soporte es muy bajo. Está lindando con el 0 absoluto, que es 50. Lo que suele suceder es que cuando vos tenés un soporte tan bajo es que los caracteres no son ni muy notorios ni muy confiables, ¿no? Por algo te digo tan bajo. Quiere decir que son caracteres que tienen homoplasia, o hay otros caracteres que compiten y que los contradicen. Entonces, crear un nuevo género con bajo soporte es algo que lo vas a meditar. No es que, en este caso, todo bien, 100%, te parecía que es un género nuevo, y bueno, vamos para adelante. Pero en este caso, medio que lo examinas un poco mejor. Martín, una consulta. En este caso, a mí me queda la duda de un revisor no te permitiría nombrar como género con ese soporte así. Bueno, no, un revisor va a tener esta discusión que estamos teniendo. Va a hurgar en las justificaciones del autor y ver que realmente es conveniente, que te lo van a disputar. Lo más probable es que los revisores digan, che, ¿estás seguro? Yo no sé. Porque a nosotros en hongos lo que nos pasa es que en general yo te iba a decir, las especies suelen ser con un criterio morfológico, pero en ese caso sí, bueno, no sé si se aplicaría también al género, pero capaz que en ese caso sí, porque la morfología suele ser más, qué sé yo, se la tiene más en cuenta en hongos por ahí. No entendí. Que la morfología es más para especies y en género, no entendí. ¿Puedes repetir? No, se tiene mucho en cuenta la morfología, digamos, lo que es el análisis de la microscopía y demás. Sí. Está Tal bien. vez en ese caso sí, influye pero la cantidad de caracteres, perdón, la cantidad de marcadores que vos estés utilizando, por ejemplo, si haces un árbol molecular en este caso. Sí, no entramos a definir si este árbol fue hecho con secuencias de ADN o con morfología. Yo en este momento, justo cuando hablaba con Hernán, que él me decía, de acuerdo a los caracteres que sean buenos, justo estaba pensando que la matriz filogenética tenía caracteres morfológicos. Si tus caracteres morfológicos son buenos y los agregás a la matriz como si fueran caracteres filogenéticos, el soporte te subiría.
porque son buenas sinomorfías. Claro, está Puede bien. pasar, Es difícil ahí codificarlos, ¿no? Pero, puede pasar que hay gente que en algunos grupos están acostumbrados a decir, si las esporas son negras es una cosa, si las esporas son blancas son otra. Si las rayitas que tienen abajo de no sé qué son así o son como un palito, es otro carácter importante. Y utilizan 3 caracteres y esos 3 caracteres siempre les parecen importantísimos y si difieren, buscan uno nuevo. A veces pasa eso. Bueno, es la cultura del grupo, qué sé yo. Si en hongo se hace así. A mí me parece que eso también es como un poco debatible, ¿no? Porque el primer paso para construir la matriz, pues es precisamente el análisis de los caracteres con los órganos de los sentidos. O sea, en ese sentido, valga la redundancia, pues algunas personas sí justifican de esa manera su criterio para definir un grupo de ser diferente a otro de acuerdo a su criterio, a su análisis previo a un análisis filogenético. De hecho, pues antes los antiguos lo que hacían era eso y muchas de las cosas pues continúan siendo válidas porque parten como del análisis primario que se hace actualmente. No digo que no se debe hacer una cosa u otra, digo que como que ambas son para mí como respetables en ese sentido. Ok, está bien. Sí, yo también recojo esto que me trae Joaquín de los hongos, que se ve que deben tener la costumbre de hacer filogenias moleculares y luego usar la morfología para distinguir géneros sin hacer matrices. Entonces, yo tomo eso como, si lo hacen de esa manera, por algo lo deben hacer, ¿viste? La gente tampoco... Bien. Esta otra situación. Pónganle que van a poner estos... Tienen esta filogenia y van a hacer algunos géneros por ahí, un escenario que se imaginan. Y yo calculo que en este caso el taxón C pasaría en sinonimia de A, o sea, todo sería el género Aus, ya que para que Aus y J sea un solo género tiene poco soporte. Después tendríamos un género Bus, que estaría formado por B y D, con muy buen soporte, y bueno, por último tendríamos posiblemente el género Eus, a partir de E hasta I. Okay. ¿Qué les parece esa solución? Acá están sinonimizando 2 géneros, ¿no? Claro, sí, sí, eso es lo que se me ocurre. O sea, la prioridad la tendría A, en este caso, Claro. porque... Bueno, esta es una solución plausible, que decir, voy a sinonimizar estos 2 géneros porque no sé dónde meter a J. Porque acá el soporte más o menos es decente, y me surge un bicho intermedio entre los dos, entre Aus y Qs. En medio lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Y suena lógico si a nosotros nos importa un comino el grupo y solo vemos las filogenias con los soportes. Pero si resulta que estos 2 géneros son géneros que a ustedes sí les interesa, uno es Sila y otro es
el género hermano de Hila, que son unas ranas que todo el mundo las conoce, y vos descubrís una especie de J, y posiblemente no quieras sinonimizar los dos géneros así alegremente, ¿no? Porque la gente de repente los usa esos nombres, Aus y Cus. Claro, claro, sí. Entonces esto se los traigo para mostrarle lo que significa ese conflicto entre reflejar la filogenia, mantener nombres estables, y el rol de ustedes como taxónomos revisando esta taxonomía, ¿no? Cuando encuentran una cosa intermedia, se van a plantear, ¿qué hago? ¿Mantengo los dos géneros y digo que J lo pongo en Aus mientras tanto como solución transitoria? Esa es una posibilidad. Ustedes dicen, la filogenia me da esto, hay unos caracteres que parecen Aus, por ahora lo dejo ahí. Cuando se sepa más, volvemos a hablar. Esa es una solución. La otra solución es que esto te llama la atención, que entre Aus y Zeus no había diferencias, y de repente ustedes deciden sinonimizarlos. Pero ahí ya empiezan a jugar un montón de factores de conveniencia, con lo que ustedes se van a tener que enfrentar. Bueno, yo tomé este ejemplo de este paper, que es cortito, está bastante bien, y que habla de prioridades, de los tipos y la importancia de las referencias. Si lo quieren ver en detalle, se lo bajan y lo miran. Cuando yo les hablaba de las medidas de soporte, de robustez, es una de las ayudas que, si ustedes hacen una filogenia, les ayuda a tomar estas decisiones. A veces hay muchos nombres disponibles, porque hubo muchos taxónomos trabajando, y a veces uno no quiere agregar más nombres dando vueltas por ahí para cada nodo del árbol, tribu, familia, subfamilia. Entonces, uno a veces hace nombres y géneros nuevos cuando hay un buen soporte, cuando estudiaste bien el grupo y cuando hay una necesidad. Acá, por ejemplo, este pequeño análisis filogenético no tiene nada que ver con el de afuera. Esta es una situación que yo me vi en la práctica, ¿no? En este arbolito, lo que tiene una línea gordota y negra quiere decir mucho apoyo. Y estos números, cuanto más grandes son, más alto el apoyo. El de abajo es una especie de bootstrap y el de arriba es una especie de soporte que se llama de Bremer. Las líneas finitas básicamente tienen poco apoyo. Y cuando yo estaba trabajando con esto, fíjense, gallenoides, todo bien, gallena, monotípico. Acá hay una sanogasta. Acá está el género Aracosia, súper bien apoyado. Son re distintivos estos bichos. Y acá están todo el resto de las sanogastas. Si yo hubiera seguido la filogenia, acá me queda sanogasta parafilético, digamos, porque por convención se toma parafilético en este caso. Y yo tendría que haber dicho, bueno, la especie tipo de sanogasta está acá, esto se llama sanogasta, y con esto hago un género nuevo. En ese momento no lo hice porque sanogasta es un quilombo de muchísimas especies, y yo había visto solamente estas, y hay muchísimas más. Y son bastante parecidas a estas, de las que tenía muy pocos datos. Y hasta ahora no tengo secuencias de ADN de esta especie. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Lo dejo en sanogasta por ahora. Describí esa especie en sanogasta y ya veremos. Esa también es una opción. El código les permite ponerlo en un género transitoriamente, en vez de crear un género nuevo para el cual tienen re poca evidencia. Porque podría ser que esta especie con más caracteres vuelva al redil, digamos. Y a mí no me gusta sinonimizar mis propios géneros. Bien. Y la otra cosa que pasa es que, de acuerdo a los grupos, hay ciertos
categorías taxonómicas que tienen más valor de acuerdo al grupo. En arañas, orden, familia y género son súper valorados. O sea, los catálogos se organizan por familias, los armarios de las colecciones también. Todo lo que es subfamilia, superfamilia y tribu no se usan tanto. Son más, como más académicos, diría uno, para intereses de la gente que hace filogenias. Pero en coleópteros, las tribus parece que son lo más. Yo creo que en mariposas también son súper importantes, porque hay tantos que... Entonces, las jerarquías son arbitrarias y en cada grupo tienen su propio valor. Bueno, y quería cerrar un poco esto con esta idea, ¿no? Que ustedes vieron en este capítulo que les mandé leer, que si bien, ¿no? Parece escrita en lenguaje de abogados, esas disputas científicas entre estabilidad y progreso se plasman en las reglas de nomenclatura que en cada época vamos usando, y las reglas van cambiando. Y bueno, si van a hacer taxonomía, es importante que entiendan las cosas básicas y entiendan el valor de los tipos, porque 2×3 van a tener que recurrir a eso. Bien. ¿Consultas, chicos? ¿Comentarios? Tengo una consulta. Tell me. Por ahí hasta me la respondo yo misma, pero por las dudas te la pregunto. Dijiste ver el tipo y o descripción del mismo. Entonces, ver los tipos en este momento es como complicado, dado que muchos de ellos están en museos del extranjero, y es lo ideal, definitivamente es lo ideal. Pero realmente alcanza con la descripción, siendo que hay muchas descripciones que fueron hechas no acorde con la forma en que se hacen las descripciones actuales. Ahí es donde está. Y eso es caso por caso. Lo que quise decir con eso es que cuando ustedes vean la descripción de una especie, a veces no están viendo la fuente primaria, a veces están viendo un paper subsiguiente o una clave, y cuando les entran dudas, ustedes tienen que tener atornillado en el cerebro que tienen que ir a la descripción original y ver abajo de todo de dónde es el tipo, porque capaz que ustedes están viendo una descripción que hizo fulanito para esa especie basada en ejemplares que colectó en Iguazú, y cuando ustedes van a la descripción original, el tipo es de Belém do Pará. No tiene nada que ver, o sea, son miles de kilómetros. Y entonces, ahí van a tomar conciencia de si pueden confiar o no en esa descripción secundaria, por ejemplo. A veces las descripciones están bien y no es necesario, a veces es caso por caso, pero tienen que ir en muchos casos a la descripción original para rastrear de dónde viene el tipo. Y si es que merece la pena escribirle a su curador amigo en Londres a que le saque una foto, o a su ex compañero de la facultad que vaya a Londres a sacar una foto por ustedes, o si se van a pedir un subsidio para hacer un tour por Europa a ver tipos, y si pasan o no pasan por Londres, ¿no? Tenía una consulta que tiene que ver un poco con todo esto que están charlando y que surgió en mi trabajo. Nosotros tenemos un género dentro de la tribu que yo trabajo, que es el género Litamorpha, que tenía 2 especies descritas, y en el 69 Casab, que es un autor que trabajó varios de los géneros, bueno, me da la sensación de que vinieron de colecta, llevaron mucho material para allá. En algún momento él describe 2 especies más. No hay una descripción original propiamente dicha, digamos, con detalle, solamente hay una clave donde él diferencia las 4 especies y dice que hay 2 especies más.
¿cuán válido es? Porque yo logré conseguir que me enviaran fotos de Hungría, digamos, de los ejemplares. ¿Cuán válido podría ser para un trabajo de tesis? Yo pensaría que no, pero lo tengo que preguntar. Que uno como que ampliara un poco esa descripción sobre esas dos especies que están ahí. No recuerdo puntual, pero por ejemplo, él dice, bueno, este tiene el pronoto más largo, este más corto, una especie nueva. Esa es la única información que él da, digamos, como para generar esas dos especies nuevas. Claro. ¿Qué válido sería que uno pudiera en ese trabajo, digamos, final, ampliar un poco la descripción para ver, por lo que vimos en la foto se justifica, Recontra. pero, claro, ¿eso sería válido, digamos? Sí, o sea, cuando vos redescribís una especie, porque decís, entiendo lo que esta especie es, vi los tipos, entendía que se refería al autor original, y la voy a describir bien para que ahora el resto del mundo la reconozca. Eso es genial. Sí. No tiene Yo lo había ningún... interpretado como que no, por esto que usted mencionó antes, que, digamos, utilizar una foto, digamos, en la jerga era como que no era el ideal. No, para establecer una nueva especie, pero vos estás redescribiendo una especie conocida. Claro, claro. En todo Bárbaro. caso, tenemos un día donde les vamos a pedir a todos los grupos, a cada uno, que explique la situación de los ejemplares tipo. Poné ese caso y lo vemos en más detalle. Bárbaro, bárbaro, perfecto. Genial. Gracias. Perfecto. Son 3:20. ¿Quieren hacer una pausa hasta 3:30? Bárbaro. Dale. Y después compactamos un poco. Hay una chica levantando la mano, Martín, quedó. No sé Ay, Elizabeth, perdóname. Oh, no, no pasa nada. ¿Podemos Igual era un retomarlo poco... dentro de un Sí, ratito? Porque capaz que sí, alguien sí. se fue corriendo al baño y... No, no hay problema. Igual era lo que decía Melanie un poco. Ok, genial. Bueno, nos vemos. Perdón, hasta luego.
Bueno, aquí estamos. ¿Están aquí todavía? Elizabeth, tenías la mano levantada y no llegué a... Sí, acá estoy. Era un poco compartirles por ahí la experiencia que tenemos en micología, que es un poco lo que comentaba Melania, que en hongos, cuando uno va a revisar el material tipo y la diagnosis original, se encuentra con diagnosis escuetas, cuyos tipos por ahí son fotografías. Este tipo de situaciones es muy común con hongos. Y pues bueno, uno tiende a buscar información secundaria para que la considere, ¿no?, de referencia, para como engrosar la descripción, ¿no?, y tener una idea completa de la diagnosis del hongo. Entonces era un poco eso, compartirles, ¿no?, que pasa mucho con hongos esto. Claro. Muy bien. Sí, tal cual. Ustedes van a ser los expertos en eso, o sea, seguramente van a tener un cajón de esa especie de hongos y van a poder contar la vida y obra de esos hongos. Lo importante es llegar a vincular y justificar que ese cajón de ejemplares colectados pertenecen a aquella especie descrita en 1809 por un alemán, y de alguna manera lo van a tener que justificar, ¿no? Bien, vamos a volver a esto todo el tiempo. Esto es también... Ups. Esperen que se nos quedó grabado un intervalo.